Hola, en este video repasamos la discografía de Orions Beethoven. Orions, la banda argentina de los hermanos Barr. Tuve la oportunidad de acompañarlos como fotógrafo entre 1982 y 1983. Te voy a mostrar algunas fotos inéditas de la banda. Orions Beethoven, originarios del oeste de la provincia de Buenos Aires, se formó a finales de los años 60. Adrian Barr en guitarra y coros, Ronan Barr en bajo y voz, y José Luis González en batería. Se presentan en el Festival Pin-Up de 1969, en el Instituto Di Tella varias veces en 1970, en el Barrock 2 de 1971, así como en el Barrock 3 de 1972. Este último quedó registrado en la película Hasta que se ponga el sol de Aníbal Uset de 1973. Orions Beethoven aparece con el tema Nirmanakaya. Ese mismo año editan Super Ángel, con dibujo en la tapa de Lorelei Barr. Participan en el álbum Daddy Antogna, Luz Kerr, Chachi Ferreira y José Carriale. El álbum es muy bien recibido por la crítica. Incluye una versión de la Sinfonía número 8, La Inconclusa, de Schubert. Esta es una reedición inglesa. En Argentina se publicó bajo el sello Polydor. Años más tarde se edita en CD. A finales de 1973, Jorge Lichtenstein reemplaza a González en la batería. Hacia 1976, ya con González nuevamente en la batería, se incorpora Petty Glass como vocalista. El cuarteto edita en 1977 su segundo álbum, Tercer Milenio, en el sello Polydor. Este es un gran álbum, con la participación de Charly García, Valeria Lynch, Luz Kerr, Mara Lúa, entre otros. A principios de 1978, la banda se disuelve. Adrian Barr a la revista Pelo. Llegó un momento que humanamente la banda no se bancaba más, y entonces la cortamos. Pese a que recién habíamos editado un disco y había buenas posibilidades de laburo. Petty Glass se une a la banda Bubú y edita Anabelas en 1978. Más tarde Gelach formaría parte de El Reloj y editan el álbum La Esencia es la misma en 1983. En 1980, Orions Beethoven simplifica el nombre a Orions e incorpora al cantante Claudio Espósito, pero esta formación no prospera. En la primavera de 1980, Alberto Barak reemplaza a Espósito en voz y con el agregado de Horacio Bárbaro en teclados, la banda ahora es un quinteto. Durante 1981, Orions recorre el país, al tiempo que intentan editar su material. Prueban con Polydor el sello de sus dos álbumes anteriores, así como también con Discos CBS. Pero estas compañías intentan modificar sus letras, entonces deciden intentarlo de forma independiente. Mucho tiempo debió pasar para que en junio de 1982 Orions editara Volando Alto en el sello independiente Bebé Records. Es una edición impecable, con gran difusión por parte de Olimpia Producciones. El insert con las letras de las canciones. También se editó en cassette y más tarde en CD. Contiene Toda la noche hasta que salga el sol, versión en vivo en Barrock como bonus track. El disco es presentado en el Estadio Obras el 7 de agosto de 1982. Estas son algunas fotos que tomé de ese gran concierto. Un artículo en Revista Pelo refiriéndose a este concierto dice: Orions tuvo una cálida multitud llenando las instalaciones del estadio. Y con los primeros acordes, algo quedó en claro. Esa noche iban a tocar rock and roll. Y muy fuerte. La mención especial es para Adrian Barr, un brillante guitarrista. Su técnica evolucionó pareja al sentimiento y constituye uno de los pilares indudables de la música de Orions. El vocalista Alberto Barak asume el rol sin inhibiciones.
entregándose de cuerpo y espíritu sobre el escenario. Conoce plenamente la capacidad de su voz y no retasea potencia. Los hermanos Barr, por su parte, aportan profesionalismo y mucha convicción, al igual que el baterista José Luis González. Una inteligente selección del repertorio fue realzada por la ajustada iluminación y los logradísimos efectos utilizados a lo largo del concierto. Horacio Bárbaro, además de ocupar realmente una gran parte de la escena, es un buen tecladista, brinda ajustadamente las bases utilizando los matices del piano eléctrico y el rancio sonido del órgano. 3 meses después, el 6 de noviembre, Orions participa en el Barrock 4. Este festival se llevó a cabo los 4 sábados de noviembre, el 6, 13, 20 y 27, esta vez en las canchas del Estadio Obras. Orions aparece en la película Buenos Aires Rock, de Héctor Olivera. Lo hace con el tema Toda la noche hasta que salga el sol. Asimismo, en el doble álbum en vivo que recoge los mejores momentos de las 4 jornadas del Barrock 4. En diciembre, parte de la banda y amigos nos reunimos en casa de mi madre para ver la película del Festival de Woodstock en Betamax. Aquí abajo, Laura Narvax, o Laura Barr, esposa de Adrián Barr. Aquí Adrián Barr. De este lado, Flower Leiva, que es asistente de producción. Por arriba está el baterista José Luis González. Hacia el medio, Alberto Barak, aparte de algunos amigos y un servidor. Ese día tomé esta foto de José Luis González, quien en febrero de 1983 moriría en un accidente vial. Cuando intentaba remolcar un vehículo con su camioneta, fue embestido por otro vehículo quedando en medio. Esta nota en Revista Pelo relata el pesar de la banda y la incorporación de Cacho Darias como nuevo baterista de Orions. Esta toma es la bienvenida a Cacho Darias y están en la sala de ensayo. Esta otra aparece en la lámina interna del LP Asfalto Caliente, junto a la de Ronan Barr. Además participaron en fotografía Adriana Grossman para Alberto Barak y Claudio Spinelli para Adrián Barr y Horacio Bárbaro. La ilustración estuvo a cargo de Montiasco. Al igual que el anterior, el LP fue editado por Bebe Records de forma independiente. Tuvo muy buena recepción por parte de la crítica, sobre todo por su excelente cubierta. También fue editado en cassette y más tarde en CD. Esta es una edición de Fonocal del año 2011, respetando el arte de la lámina del álbum original. El álbum fue presentado al público el 7 de mayo en el Estadio Obras con un lleno total. Esta fue la presentación de Cacho Darias como nuevo miembro de Orions. Con una cuidada puesta en escena y un clima de algarabía general, Orions hizo su segundo gran concierto en Obras, presentando su nuevo álbum Asfalto Caliente. Cacho Darias actuó con aplomo y corrección, sumando su aporte percusivo a las bases de Ronan Barr y a los teclados de Horacio Bárbaro. El concierto en Obras dejó un saldo altamente positivo para Orions, una banda que ya forma parte de la nueva generación de grupos que hicieron su despegue durante el año anterior en el festival Barrock.
Tengo algunas fotos de distintas presentaciones de Orions en el Gran Buenos Aires. Orion se separa a fin de año con un concierto en el Estadio Obras el viernes 30 de diciembre de 1983. Tras la separación, Alberto Barak, Horacio Bárbaro y Cacho Darias forman un nuevo grupo al que llaman Omegama, pero no prospera y se separan poco después. Esta foto la tomé en la sala de ensayo de Olimpia Producciones. Adrian Barr participa en el disco de 1992 de los Triciclos Close, Merde. Ninguno de nosotros tiene los ojos claros. Ronan Barr cambia su seudónimo a Ronnie Barr. Forma la banda de rockabilly Pelvis, junto a Aldo Macrina, Loquillo Amosa y más tarde Danny Summers, editando 4 álbumes: Pelvis de 1987, Pelvis 2 de 1990, Indomables de 1992 y Pelvis is Back de 2001. Ronnie Barr alterna entre sus dos pasiones, Pelvis y la creación de estas bellezas. Cuando viajo a Argentina y me da el tiempo, paso a tomar unos mates con mis amigos. Orions retoma el proyecto a mediados de 2014, con una nueva formación y con cambios de integrantes. Cacho Darias en la batería hasta su fallecimiento en diciembre de 2016. En algún momento participaron Alberto Barak y Ronnie Barr. La banda continúa hasta el día de hoy con cambios de integrantes y con Adrian Barr como único miembro original. Laura Barr es la manager de Orions, una empresaria impresionante, coordinadora general en Mariposas de Madera y conducción en Un Momento de Medicación por Cemento Radio, entre otras muchas cosas más. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Chao.